Vamos a leer desde 3:16 al 18 y 19. Amén. La palabra se lee, hermanos, dando honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, bendice mis labios, Padre. Bendice cada oído, cada corazón, cada mente, Señor. Sea todo transformado, todo quitado, toda piedra, todo aquello que quiera estorbar, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y que, bendito Señor, en tu misericordia puedas usar, bendito Padre, mis labios y bendecir a tu pueblo a través de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice amén? Las cosas viejas pasaron, aquí son nuevas. ¿Quién dice amén? En nuestro Padre, nuestro Señor, aquí en esta palabra preciosa, hermanos, que Dios nos da, que en sí, en las obras del mundo, hermanos, en la condenación del mundo entero, Dios abre una puerta para salvación. ¿Quién dice amén? Nosotros tenemos un libro de la vida, hermanos. Cada uno tiene su libro y cada quien está escribiendo su historia en la vida desde cuando nace. ¿Quién dice? Hay unas historias desde cuando están chicos, tan tremendas las historias. ¿Quién dice amén? Y le digo personalmente yo, porque en la dificultad mía que yo estaba entrando pidiéndole ayuda al Señor, en sí yo pensaba muchas cosas que yo era una de las personas que más ha sufrido en mi vida. ¿Quién dice amén? Y fui aprendiendo a través de la palabra que no es así, hermanos, que hay historias más fuertes, hermanos. Y es un jovencito, hermanos, y es como en la Biblia que nombra ciertos jovencitos que hicieron y manifestaron en sí, como ese niño que trajo esos panes y esos peces y se hizo un milagro grande, y no se nombra el nombre del niño, pero la hizo hasta hoy. ¿Quién dice amén? Se hizo popular hasta 2000 años después. Se predica de la acción que hizo, y él solamente trajo los panes y los peces. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, estamos bendiciendo nuestras vidas a través de la palabra de esperanza. ¿Quién dice amén? En un mundo tan corrupto, hermanos, y no entramos a la política. ¿Quién dice amén? En sí hay corrupción en el mundo, y la palabra nos lo dice, que no solamente está, pero se multiplica. ¿Quién dice amén? Muchos de las gentes de antes dicen, es que antes no se escuchaba eso, antes ya, ahora se oye más seguido. ¿Quién dice amén? La maldad y esa violencia se oía nomás en las ciudades, ahora se oye en los pueblos chicos. ¿Quién dice amén? Es que la palabra es fiel, y sus profecías se van a hacer realidad. ¿Quién dice amén? Como hablamos en Deuteronomio 28, viendo las consecuencias de no seguir la obediencia, hermanos, nos puede demostrar la gloria de Dios y decir, tremendo, sí es cierto lo que Dios está hablando, porque lo puedo ver con mis ojos. En viendo esto, yo puedo corregir mi vida y puedo empezar a caminar diferente, y la diferencia es Cristo Jesús. Es una relación con nuestro Salvador. Él es el enfoque, Él es el que nos puede dar la oportunidad, hermanos. Si en sí, en el tiempo de antes, hermanos, el mundo era condenado ya, hermanos. En los tiempos de Noé, dice que la maldad se levantó tanto, hermanos. La maldad se levantó tanto
que hasta la presencia de Dios pudo sentir la maldad que había. Y en sí, dice esta persona, dice, no hombre, a nosotros ponemos la arca de Noé, ¿quién dice amén? Y ponemos todos los animalitos felices, riéndose, la jirafa, el elefante con su tronco de afuera, amén. Pero a los niños les presentamos lo mejor, ¿quién dice amén? Pero pues hay que dibujar también los que se están ahogando acá abajo, ¿quién dice amén? Porque esa, hermanos, fue una cosa que pasó y fue verídico, porque no creyeron en lo que se estaba hablando en ese día. Cuando las aguas fluyeron, las puertas se habían cerrado. ¿Quién dice amén? Hoy es lo mismo que se está hablando. El Señor no va a inundar el mundo, el Señor no va a hacer eso, pero sí va a haber un final. Y cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestro libro. Dice la palabra de Dios que un día se abrirán los libros, dice el Señor, allá en el cielo, delante de todos. Y se abrirá nuestra historia delante de Dios. Y es muy tremendo, hermanos, saber. Se imagina hasta que estén leyendo su historia delante de una multitud de gente. ¿Quién dice amén? No es fácil, hermanos, porque en sí hay muchas cosas. Dice que en ese día, en ese momento, todo pensamiento pasará y será expuesto delante de todos. Se habla de un juicio grande. Amén. Y ahora no lo quiero asustar, pero sí es cierto. ¿Quién dice amén? Es la Biblia, es lo que está hablando. Vamos a ser expuestos. Dice que estaremos desnudos delante de todos, tanto así que nuestra desnudez será expuesta delante de todos. Y lo más maravilloso que Jesucristo, como usted puede leer en esta palabra, dice que fue enviado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígale a su hermano, Dios te ama. Y no solamente te dijo te ama, Él probó que te ama. Porque aquí nos dice, hermanos, dice que ha dado a su Hijo unigénito, a su propio Hijo. ¿Quién dice amén? Y no nomás el propio Hijo, pero el único que tiene. ¿Quién dice amén? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de que el libro de nuestra vida en este mundo se cierre, empieza otro libro nuevo. ¿Quién dice amén? Y ese no nomás estamos solos. Dice que en ese libro de la vida están muchos nombres escritos. ¿Quién dice amén? Hay mucha promesa hermosa en ese lugar, hermanos. Nos habla, hermanos, que en sí, en ese libro, hermanos, y ahora quiero poner un poquito de nuestra hermana Lorena, hermanos, que nos enseñó que no es como empezó o como estaba en el medio de su vida, amén, es como ella terminó. ¿Quién dice amén? El testimonio fue, hermanos, en sí que ella creyendo en Dios, hermanos, Dios la trajo a Ebenezer, se manifestó la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Ella confió en Dios. ¿Quién dice amén? Y aunque en todo el proceso se vio, hermanos, ella al último tiró su último suspiro y dijo, he vencido. Qué tremenda palabra. Antes de partir, hermanos, esas palabras, no sé qué estaría viendo en lo que ella ya estaba, hermanos, recibiendo o entrando a una nueva vida, hermanos. Eso a nosotros le dice, gloria a Dios, nuestra hermana está en la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? He vencido. En sí, hermanos, yo hablaba en ese día, hermanos, que celebramos su partida a su viaje a otro lugar nuevo. ¿Quién dice amén? Mejor que hermanos. En sí, en ella hay una historia de victoria, porque no es como empezó, no es lo que pasó en el medio, más que cómo terminó ella. ¿Quién dice amén? Y ella, más que vencedora, que se llama, hermanos, entrando en el gozo del Señor. Denle un fuerte aplauso por el testimonio de nuestra hermana, poderoso, hermanos, porque Él es buena. Él es bueno. Dice, pero Señor, hablar de la muerte no es nada, it's not fun to talk about death. No es nada agradable hablar de la muerte, pero es como siempre he dicho, hermanos, no importa el estatuto del hombre, no importa si es el presidente, si es el más rico, si es billonario, hay un tiempo que se extingue la vida. ¿Quién dice amén? No hay inmortales en este mundo, pero nuestra eternidad es estar en esa inmortalidad de la gloria de Dios.
porque Él no muere. ¿Quién dice amén? Y dice, hermanos, que no se pierda. Dice, aquel que en Él cree, no se pierda, hermanos. El creer. El creer, ¿qué es el creer en nuestras vidas? ¿Qué es creer, hermanos? ¿Quién dice amén? Podemos creer muchas cosas. Y una de las cosas que yo le he siempre hablado a la congregación, porque es algo que se habla mucho. Hoy yo me voy a poner de dieta. ¿Quién dice amén? Y voy a comer diferente. ¿Quién dice amén? Y ya no voy a estar comiendo ciertas comidas, ya no esto, lo otro. ¿Por qué? Porque hay alguien que le aconsejó y le dijo, ¿sabes qué? Pues quiero hacer el keto diet. ¿Quién dice amén? ¿Quién conoce el keto diet? Amén. ¿Nomás yo? Le hace el hermanito. Yo. Y muchos dicen el keto diet, ¿por qué? Porque quito esto, quita lo otro, quita todo lo que no te sirva. ¿Quién dice amén? Y así es. Tener la noción de lo que es esa dieta, tener la noción y la sabiduría de lo que hace esa dieta, ¿quién dice amén? Nos servirá en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Nomás saber de ella, pues hasta yo la sé. ¿Quién dice amén? Pero si la ponemos en práctica, es cuando las cosas cambian. ¿Quién dice amén? Conocer a alguien o conocer la regla o conocer la bendición de una dieta no es igual que ponerla en práctica. Tiene uno que practicar, tiene uno que someterse a lo que Dios está hablando. Tiene que someterse uno a lo que la instrucción que se está dando en ese preciso momento para la cierta dieta. Y en sí, cuando seguimos ese patrón, hermanos, podemos ver el resultado de qué, hermanos. De la pastora. ¿Quién dice amén? Aquellos que la conocen, pues ha perdido mucho peso la pastora. ¿Quién dice amén? Y en sí hubo algo que pegó en su vida, algo que estremeció su vida, algo que ella anhelaba era perder peso, hermanos. Y fue a través de una aflicción que se le dio la suficiente fuerza para poder hacer realidad algo que ella anhelaba. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Amén. Y ese testimonio le toca a ella, pero pues como no está aquí, ¿quién dice amén? La voy a dar yo. Ella, hermanos, en sí pedía, hasta a veces aclamaba, pero no podía, no tenía la suficiente fuerza para poder tomar eso, hermanos. Nos dice nos dice a nosotros, hermanos, que a veces las cosas que en nuestras vidas pasan es para que nosotros podamos brincar y retomar o aprender algo nuevo. ¿Quién dice amén? Cuando ella salió de eso, tenía como 3 días enferma en la cama, hermano, no se podía mover. Y pues le hicimos el examen, salimos todos negativos de COVID otra vez para que no hubiera problema. Y ella empieza a levantarse, pero todavía con eso donde se levantó y empezó a caminar, ella empezó a cuidarse porque algo pasó en su vida que estremeció y ya no fue igual mi esposa. ¿Quién dice amén? Hay situaciones en nuestras vidas que nos quieren llevar, hermanos, para una vida mejor. Pero hay que creer en lo que Dios nos está hablando. Creer, no solamente en escuchar, pero poner en práctica lo que se está hablando. Y es a través de Cristo Jesús que nos enseña, hermanos, a tomar, a amar. Dice en sí, hermanos, que todos aquellos que creen, dice la palabra, y hay promesa, dígale a su hermano, hay promesa. No se perderán, no se pierda, mas que tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Todos los que creen en Jesús, que se hagan, se unan juntamente con Jesús, hermanos. Dice, hermanos, la palabra que no verán la muerte en su vida. La segunda muerte, hermanos, es el infierno en sí. Porque todos sabemos, hay un cielo, ¿quién dice amén? Y hay ¿qué? No lo escucho. Hay un cielo y hay un infierno, amén. Hay 2 eternidades, pero la eternidad de vida es ¿qué? En el cielo.
Eso es lo que nosotros estamos buscando. Es lo que nosotros estamos, hermanos, creyendo que en sí, todo lo que aprendemos, todo lo que venimos buscando es para ponerlo en práctica y tener una vida plena. ¿Quién dice amén? Dice el 17, ¿puedes leerlo, amor? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién dice amén? Si Jesucristo no fue enviado, ¿quién dice amén? Para condenar al mundo. ¿Quién dice amén? Él vino, hermanos, a que poder darle una puerta de salvación. En sí, hermanos, en la palabra, mucha de la gente la recibe, la procesa, y a veces llega el proceso de la mente, pero no llega al corazón. Cuando, hermanos, la palabra está en la cabeza, hermanos, puede ser llenada de mucho tráfico. En la mañana se levanta uno y empieza el quehacer. ¿Quién dice amén? Y en el diario vivir, hermanos, la palabra se va desvaneciendo, y algo que uno no puede, hermanos, recibir eterno es cuando se queda en el cerebro. El testimonio de este muchacho que canta el poema de salvación, el de, no sé si lo escuchaba, le he cantado aquí: Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Dice que el testimonio de este muchacho dice: yo fui creado en el evangelio, escuchando la palabra de Dios, escuchando todo, dice, pero todo estaba aquí, dice, todo estaba aquí. Dice, y cuando llegó en mí la prueba y la vida, cuando ya fui creciendo en sí, él se empezó a perder y se desvió a las cosas malas, hermanos. Hasta drogas empezó a hacer el muchacho y se perdió en ese proceso. Pero dice que hubo un momento donde Dios tuvo misericordia de él y le dio una oportunidad de regresar. Dice, la diferencia de ese momento, de lo antes a lo hoy, es que la palabra, cuando ya estaba leyéndose, ya no estaba en mi cabeza, más que yo tenía la puerta de mi corazón abierta para recibirlo. ¿Quién dice amén? Y cuando él la recibió, hasta él empezó a hacer la canción y fue inspirado en amor a Dios a poder cantar esta canción, a regenerarla, porque ya la había escuchado antes, pero a hacerla de nuevo para la honra y gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, no de cabeza, de corazón. Es diferente, hermanos. ¿Qué dice el 18, amor? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, promesa. El que en él cree no es condenado. No hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y si no hay condenación, ¿quién dice amén? No hay juicio. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero ya ha sido, hermanos, en tu vida. Y if you're a follower of Christ, there shall be no condemnation. No habrá ese juicio en tu vida, porque en sí ya has creído en tu Salvador. Y no nomás en creer en cabeza, pero ha sido la acción de poner en práctica sus enseñanzas. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Dios nos habla en esta noche. En sí, hermanos, no hay condenación. Dígale a su hermano, yo creo, yo sigo, yo camino, yo ando buscando la verdad de Cristo, porque en sí yo quiero tener salvación en mi vida. 19, ¿qué nos dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. La condenación es, hermanos, no recibir a Cristo, no recibir su instrucción y querer seguir haciendo la maldad. ¿Quién dice amén? Ahora Jesucristo dice, hermanos, que en sí Él tenía su posición en el cielo. Dice que Él bajó, descendió y fue nacido en un pesebre. ¿Sabe qué es un pesebre, hermanos? Donde comen los animales, donde están las ovejas,
hasta donde están las vacas. ¿Quién dice amén? Es más, hasta las vacas los animales están registrados en la Biblia donde decía que estaban haciendo ruidos ahí. Tremenda cosa. Hasta las vacas, 2000 años después, hermanos, y las cabras y las borregas hicieron ese momento especial. Estuvieron ahí, hermanos, donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén? En un lugar que puede decir uno pobre, en un lugar donde en sí dice, oh, yo no me quedaría ahí, mejor me quedo en mi carro. ¿Quién dice amén? Pero él decidió meterse a ese lugar, ponerse en ese lugar para enseñarnos que decir, la autoridad no viene de donde tú empiezas, es como termina tu vida. Jesucristo siendo un rey, descendió a este mundo, hermanos, a poder empezar humildemente la trayectoria, hermanos, hacia la gloria de Dios. Le costó su vida, hermanos, confiar en su Padre. Le costó su vida confiar que lo que iba a pasar era no solamente bueno para él, pero era bueno para todo el mundo. Él conocía y en los últimos momentos, en su último, hermanos, donde él está registrado aquí en este mundo, hermanos, dice que era tanto el nervio, era tanto el estrés, era tanta cosa que estaba pasando por la mente de Jesús que sudó sangre, hermanos. ¿Quién dice amén? Sudó sangre Jesucristo. Y si usted no cree que es posible, hermanos, fíjese en Google, ahí dice que hay un nombre para eso. Dice que es extremadamente el estrés que hay en una persona cuando suda sangre. Yo me puedo imaginar, hermanos, a Jesucristo no solamente con sus lágrimas llenando ahí el lugar, pero con gotas de sangre derramando. Jesucristo sabía lo que venía. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesucristo decidió obedecer a su Padre, confió en su Padre, aunque él sabía que le iba a doler, aunque sabía que iba a ser un tormento, él confió porque en solo su mente no había solamente la vida de sus discípulos, pero todo el mundo entero que necesitaba salvación y redención de los pecados y el engaño del enemigo, hermanos, porque desde un principio engañó la perfección de Dios para corrompirla, porque Él quiere la posición que nosotros tenemos, hermanos, como reyes y sacerdotes, porque podemos ser a imagen y semejanza de Dios cuando Él ya no puede ser más que una bestia horrible, hermanos, porque en sí lo que Él hizo mal, nosotros no tenemos que estar pagando los trapos de Él. ¿Quién dice amén? Todo aquel que cree en Cristo Jesús llegará a una eternidad llena de gozo, hermanos. Tiene que creerlo. El Jesús que yo estoy hablando, hermanos, sudó esa sangre por usted y por yo. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? No hay, hermanos, problema que Jesús no pueda hacer por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Cosas que pasan son pequeñas porque Jesús ya nos dio la victoria. No tenemos que pelear con nuestras propias fuerzas. No tenemos que luchar contra nuestra propia boca, hermanos, porque Jesús ha hecho la obra de darnos la victoria. Más que vencedores, dice la palabra. Y es usted, hermanos, que si usted está en este lugar, es que Jesús le está diciendo, yo ya hice el trabajo, solamente tienes que confiar en mí. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Solamente tienes que seguir caminando en mí. Solamente tienes que seguir adelante. Solamente tienes que, si caes, levantarte, sacudirte, que yo te detengo. Dice la palabra, si el justo cayera 7 veces lo levanta el Señor. ¿Quién dice amén? Yo no sé usted, hermanos, si en su corazón ha caído, si su corazón está triste, si tu corazón está lleno de problemas, Jesucristo quiere darte una nueva vida. Y con este versículo yo quiero cerrar, hermanos. Dice 2 de Corintios 5:17 en la Reina Valera.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Palabra de reconciliación. ¿Quién dice amén? Algo que se ha roto se vuelve a remendar. Algo que se ha roto se vuelve a remendar. ¿Quién dice amén? Nosotros como seguidores de Cristo nos da una promesa muy bonita nuestro Dios. Dice que las cosas viejas pasaron y dice que Él las hace nuevas. Él hace algo glorioso. ¿Quién dice amén? De algo tormentoso. Pablo nos enseña que cuando él era Saulo, hermanos, él era un hombre malo. ¿Quién dice amén? Y fíjese, le voy a decir un pequeño testimonio. Es más, de este lunes llegué a un rancho y este hombre quebrantado dice: ya no sé qué hacer. Yo me quedo viendo. Tremendo rancho, hermanos, a hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y yo miro alrededor y pues yo miro mucha bendición. Tractor aquí, tractor allá, casa, de todo. ¿Quién dice amén? Dice: yo ya no puedo. Dice porque no tengo paz. Necesito un cambio en mi vida. Y hoy, fíjate que platicaba con Dios, y hoy me dijo que me iba a mandar a alguien, y tú estás delante de mí. Yo sé que tú eres un ministro, yo sé que tú eres un pastor. Yo necesito que ores por mí. Un hombre ya grande de 55, 60 años, hermanos, clamando a Dios, teniéndolo, viendo con mis ojos, teniéndolo todo. No tenía nada. Porque la verdadera riqueza, hermanos, no es lo que está en nuestra cárcel, en nuestro alcance terrenal en el mundo. Es más lo que podemos dejar después que nos vayamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar sembrado? ¿Qué árbol vamos a dejar sembrado de fe en este lugar? Y este hombre dijo: yo he hecho cosas tremendas. Y es un hombre que ha matado gente, hermanos. Es un hombre que se ha llevado así como Saúl. Dice, y él me preguntaba: ¿tú crees que Dios me perdona? Digo: Dios te ha perdonado. ¿Por qué? Porque no hay nada que la sangre de Cristo no pueda hacer. ¿Quién dice amén? El Dios que a la muerte le da vida, que la muerte no es límite para mi Dios. Si hay un corazón arrepentido y contristado, Dios responde y le da una oportunidad nueva. Yo no sé qué decisión hayas tomado en tu día. No sé qué has hecho esta semana, qué decisión, qué es lo que se te ha presentado delante de ti. Yo solamente quiero decirte: confía, recibe a Jesucristo tu Salvador en tu corazón y deja que Dios haga lo demás en tu vida. Hoy Dios te quiere hablar en tu corazón, no a tu mente. Quiere hablarte a tu corazón. No quiere tu oído, quiere tu corazón. Porque tu corazón puede transmitir todo a tu cuerpo para que puedas tener la fuerza de hacer un cambio en tu vida. Si tú quieres un cambio en tu vida, hoy es la oportunidad. Si quieres un mejor futuro, hoy es la oportunidad. Si tú tienes algo que te tormenta, hoy es la oportunidad de dejarlo delante de Dios. Hoy es el tiempo, hermanos, de hacer y recibir a Jesucristo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo por usted y por mí. Póngase de pie, hermanos.